Hola y bienvenidos una vez más a la comunidad cristiana de amor de Yorkshire. Estoy muy entusiasmado de poder estar realizando este vídeo y dar esta enseñanza cristiana, porque antes de ser para ti, es para mí. Comencemos orando a Dios y dándole la gloria a Él. Señor, gracias por este día, gracias por este sábado, Señor. Gracias por este encuentro de unión familiar, Señor. Gracias por las redes sociales, porque podemos compartir esto y podemos transmitir tu verdad a muchas personas a nivel mundial. Padre, permite que estas sillas el día de mañana estén llenas de personas que buscan de tu gracia y buscan de tu amor. Mientras tanto, Dios, síguenos bendiciendo a través de las redes sociales. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me gustaría en este momento darle paso al vídeo del grupo New Way con su canción Necesito un encuentro. Así que dejémonos ministrar. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Cantamos. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Oh, levanta tus manos. Llena esta atmósfera de tu voz. El sonido que solo tú le das. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Dile, yo quiero ser uno contigo y compartir en el lugar santísimo. Dile, yo quiero ser uno contigo y compartir en el lugar santísimo. Con todo tu corazón, dile, yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo.
saciará como tú lo haces en un encuentro sobrenatural. Todo fluye de tu trono y nada nunca me saciará como tú lo haces en un encuentro sobrenatural. Todo fluye de tu trono. Nada nunca me saciará como tú lo haces. Ese encuentro sobrenatural. En un encuentro sobrenatural, todo fluye de tu trono. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en tu presencia y decir aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo soy. Necesito un encuentro con el Dios vivo, estar en tu presencia y decir aquí estoy. Necesito un encuentro con el Dios vivo y estar cara a cara con el gran yo Levanta tus manos. Cantamos a tu majestad. Cantamos a tu majestad. Otra vez, otra vez. Pero yo, cada vez que tengo la oportunidad de escuchar esta increíble ministración de este precioso grupo, esta preciosa canción, necesito un encuentro, mi alma se confronta, mi ser anhela más de Dios, porque es verdad, necesitamos
un encuentro personal e íntimo con Dios. Si has llegado hasta este momento del video, por favor, compártelo, suscríbete, dale a la campanita para que podamos seguir sabiendo que tú estás ahí, pero sobre todo para llevar un mensaje de esperanza, porque al fin y al cabo Dios es nuestra esperanza. Voy a hacer una serie de 3 mensajes diferentes y se van a llamar cada uno de ellos las 9 bases del cristianismo. Me explico. Este es el tercer mensaje que vamos a dar en la comunidad cristiana de amor de Yorkshire. Y en el primer mensaje tuvimos la oportunidad de enseñar acerca del bautismo de agua y del bautismo del Espíritu Santo. En el segundo mensaje tuvimos la oportunidad de enseñar de cómo pasar de aquí a allí, entendiendo que el COVID-19 modificó totalmente las estructuras, tanto eclesiásticas como litúrgicas, como físicas, de lo que entendemos y comprendemos es la Iglesia de Cristo. Y por lo tanto se hacía un desafío a aceptar las nuevas rutas, los nuevos estilos de iglesia que día a día tenemos que estar viviendo, porque necesitamos comenzar a construir la iglesia que nuestros nietos van a recibir. Por lo tanto, hoy, cogiendo brevemente como a manera de introducción, me gustaría coger esa pregunta que hice: ¿es realmente necesario modificar las liturgias para adaptarse a los nuevos tiempos? Si recuerdan del episodio anterior, hice la pregunta: ¿qué es la iglesia? Y la respuesta que logré dar es un grupo de personas que tienen en común que desean esparcir el reino de los cielos, que caminan juntas en una unidad indivisible hacia la eternidad, donde habitarán para siempre junto con Dios. Así que, como dije también, el concepto idealista ese que dice yo soy iglesia, realmente no es relevante. Porque iglesia es un conjunto de personas. Yo estoy intentando hacer iglesia, pero sinceramente tendría que tener más personas para ser iglesia. Mientras tanto, yo soy cristiano. La siguiente pregunta era: ¿cuáles son los puntos básicos de nuestra fe cristiana? Miren, yo deseo aclarar algo. La salvación es por creer en el Señor Jesucristo, ok. Pero hay conceptos dogmáticos, bases, fundamentales, esenciales, para poder llegar y decir, somos una iglesia de verdad, somos personas cristianas que siguen realmente esos estamentos. Y hay otros conceptos doctrinales y dogmáticos que no hace falta para llegar y decir, esto si no está, no hay salvación, esto si no está, no es iglesia. ¿Por qué? Porque son conceptos personales, son conceptos que nacen más de la cultura y de la tradición que lo que realmente es la esencia. Y hace 8 días, hoy vuelvo a recordarlos, enumeré los 9 puntos y dice, primer punto, la Biblia es la única autoridad para el ser humano. No es el Papa, no es el apóstol, no es el maestro. La única autoridad para el ser humano es la propia Biblia. El segundo punto, creer exclusivamente en la deidad de Jesús. Tercer punto, la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, coeternos, pero un solo Dios. Cuarto punto, nacimiento virginal de Jesús de Nazaret. Quinto punto, solo la sangre de Cristo nos da la expiación de nuestros pecados. Siguiente punto, somos salvos por gracia manifestada por Dios a través de su Hijo Jesucristo. Tenemos que creer en la resurrección de Jesús de Nazaret, sería el siguiente punto. El octavo punto, tenemos que creer en la existencia del cielo, porque si no, ¿a dónde vamos a ir en la eternidad? Porque si no creemos en el cielo, vamos a negar el infierno. Y esto no es así, créanlo. Y por último, el noveno punto,
esencial para comprender que somos personas cristianas y esencial para entender que estamos haciendo una verdadera iglesia es que creemos, sin duda alguna, el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, yo quiero también aclarar aquí brevemente a manera de introducción que cuál sería la mejor imagen de la iglesia. Y yo propuse una iglesia dinámica, divertida, multigeneracional, multirracial. Por ejemplo, y me baso en lo que dice Apocalipsis 19, 7 al 9, que dice: alegrémonos, llenémonos de gozo y alabémoslo, porque ha llegado el día de la boda del Cordero. Ya está lista la esposa, la cual es la iglesia. Dios la ha vestido de lino fino, brillante y limpio. Y ese lino representa el bien que hace el pueblo de Dios. La iglesia tiene que ser un festival completo. Miren, yo he tenido la oportunidad de participar en algunas iglesias que parecen más un cementerio. Y también he tenido la grandiosa oportunidad de participar en iglesias que parecen una discoteca. ¿Hay un punto intermedio? No lo creo. Yo creo que Dios pone en el corazón de cada persona lo que tiene que vivir. Pero que tiene que haber alegría, tiene que haber gozo y tiene que haber la chicha que solo Dios pone. Esto es realmente lo importante. Por lo tanto, me baso en el segundo punto sobre la multirracionalidad, la multiracial y la multiculturalidad de la iglesia de Cristo, pero también basándome en el libro de Apocalipsis. Miren, Apocalipsis 10:11, el cual es el verso lema de mi ministerio, dice: tomé el librito del ángel de su mano y me lo devoré. Y fue en mi boca dulce como la miel. Y cuando lo comí, me amargó las entrañas. Y me dijeron: debes profetizar otra vez más acerca de muchos pueblos, no está hablando un solo pueblo, muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Así que debemos entender el tercer punto de cómo debe de ser la iglesia. La iglesia tiene que ser relevante. Si una iglesia no es relevante, no es la iglesia de Cristo. Me explico. La iglesia tiene que saber resolver las dudas de la cultura y del contexto. Jesús de Nazaret fue relevante. Jesús de Nazaret rompió esquemas socioculturales religiosos de su época y por eso él fue relevante. Y esto mismo es lo que él desea sobre cada una de las iglesias, cada una de las personas que nos denominamos cristianos. Ahora bien, después de esta pequeña introducción, me gustaría ver los 9 puntos esenciales, una vez más, a manera pedagógica, pero no sin antes explicar. Miren, estos puntos son independientes uno del otro. No están entrelazados. Y aparte de eso, el que tú, hoy, o yo, o nosotros, no tengamos la manifestación o no creamos en uno de esos 9 puntos, no significa que todo está perdido. Significa que tenemos que madurar en nuestra fe para que esos puntos se hagan realidad. Sin embargo, mi conceptualización teológica es decirte, si uno de estos 9 puntos, al fin y al cabo de la historia, tú decides, o la iglesia decide, no creerlos, no aceptarlos, permítame poner en duda que realmente estamos hablando de la iglesia de Cristo y realmente estamos hablando de la salvación que da Cristo Jesús. Otro aspecto que me gustaría aclarar es que por cuestiones de tiempo y por cuestiones de oratoria, solamente vamos a ejecutar o vamos a trabajar 3 puntos en cada una de estas charlas. Por eso, inicialmente les comenté que iban a ser 3 charlas diferentes sobre un mismo tema, las 9 bases del cristianismo. Por lo tanto, tenemos que comprender una vez más que cada ser humano tiene una unidad de fe, tiene una medida de fe. No podemos pretender creer que un recién llegado al cristianismo
tiene que asumir estas 9 verdades esenciales como suyas y decir, sí, yo creo todo plenamente en ello. Estamos mintiendo, estamos engañándonos. Esto no es así. Vamos madurando, vamos creciendo y vamos aceptando esas verdades. Entonces, una vez más, a manera pedagógica, para que nos vaya quedando claro, para que nos vaya haciendo mella en nuestro intelecto, voy a repetir las 9 esencias básicas del cristianismo. Las 9 esencias básicas que tiene que manejar cualquier iglesia que se considere cristiana. Primero, la Biblia, la única autoridad sobre el ser humano. No es un papa, no es un apóstol, no es un maestro, es la propia Biblia. Segundo punto, la deidad de Jesús. Tercer punto, la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, coeternos, pero un único Dios. Siguiente punto, el nacimiento virginal de Jesús. Siguiente punto, solo la sangre de Cristo nos da la expiación de nuestros pecados. Somos salvos por la gracia, manifestada por Dios a través de su Hijo Jesucristo. La resurrección de Jesús de Nazaret. Es imposible decir que somos cristianos si no creemos en la resurrección de Jesús de Nazaret. Existe el cielo y allí es donde vamos. Para eso estamos intentando hacer iglesia. Si no creemos en el cielo, estamos dejando el espacio libre para que no exista infierno. Por lo tanto, la gente no tiene de qué arrepentirse, la gente no tiene de qué necesidad de creer en Dios. El último punto, importantísimo. Miren, tenemos que creer en el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Si no estamos dispuestos a creer en ello, estamos perdiendo el tiempo. Avancemos. Primer punto, la Biblia, nuestra única autoridad. Yo traje la mía de papel, no porque sea una mera acompañante, sino porque realmente trabajo en ella. Pero también en el escrito en la tablet tengo las palabras escritas por cuestión de tiempo. Y déjenme explicarles algo. Para estas 3 enseñanzas voy a usar demasiada Biblia. Por lo tanto, no me voy a poner a buscarla en el papel porque se va a hacer un video muy largo. Como ya lo tengo aquí, simplemente voy a anunciar en dónde está y lo que yo quiero que se pueda leer. Porque he entendido y he comprendido que debo de realizar así el vídeo. La Biblia, nuestra única autoridad. Miren, el canon bíblico que hoy tenemos, con el cual hoy gozamos, fue cerrado en 1546 en el Concilio de Trento. Más adelante, otro concilio permitirá la anexión de los libros sapiensales y deuterocanónicos. Por lo tanto, podemos observar que la Iglesia Católica Romana maneja 76 libros, mientras que la Iglesia Cristiana Protestante utilizamos tan solo 66 libros. Ni una Biblia es más, ni una Biblia es menos. Simplemente una Biblia contiene unos libros sapiensales y unos libros deuterocanónicos que otra iglesia no usa. Ya está. Eso no voy a entrar aquí a discutir eso. No. Vengo a decir, y el punto esencial, medular, es la Biblia, la única autoridad para el ser humano. Ahora bien, el problema surge cuando tenemos que decir qué es exactamente lo que dice tal versículo, tal capítulo, tal expresión bíblica. Anteriormente, el único que tenía esa potestad y esa autoridad era el Papa. ¿Hasta cuándo? Hasta que vino un personaje que se llama Martín Lutero. Y Martín Lutero acuñó una frase en latín que dice sola escritura. Y él dijo, aquí no hay tía que valga. Aquí no es que el Papa dijo, el apóstol dijo, el maestro dijo. La escritura se revela ella misma. La Biblia se muestra ella misma. La Biblia enseña ella misma. Y cuando manifestemos el segundo punto, cuando enseñemos el segundo punto, vais a ver cómo se permite este entrelazado. Y lo voy a explicar. No se preocupen que allí llegaremos. Entonces, es sorprendente la capacidad y es extraordinaria cómo la Biblia
puede darse ella misma para ser la autoridad sobre el ser humano de manera sobrenatural. Veamos qué dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que una espada, de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es una espada de doble filo que nos conoce a ti y a mí. Además, el apóstol Pablo le habla al discípulo Timoteo, que ya era un pastor en aquel momento, y le dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Sola escritura no fue solo acuñada por Martín Lutero. Sola escritura también fue acuñada por los otros próceres del movimiento reformador. Y a muchos de ellos les costó la expulsión, el encarcelamiento y hasta ser sentenciados a muerte gracias a la Santa Inquisición. Veamos que dice nuevamente el apóstol Pablo a aquellas personas que buscan autoridad fuera de la Biblia. Para ello tenemos que leer el libro de Gálatas, capítulo 1, versos 6 al 10. Pónganme en atención, vuelvo y digo, eso es lo que le está diciendo Pablo a la iglesia, a aquellas personas que están buscando autoridad fuera de la Biblia. Dice, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamo por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Tomar otra autoridad que no sea la Biblia es tomar otro evangelio. Y tenemos que coger solamente el evangelio de Cristo. Porque hay otros, porque no hay otro. Y si alguien procura hacerlo, está pervirtiendo el evangelio de Cristo. Así que pongamos mucha atención. La Biblia se revela ella misma. Para finalizar este corto recorrido bíblico sobre la confirmación de solo escritura, veamos lo que dice el apóstol Pedro. Dice, el apóstol Pedro está dando una carta pastoral para que la gente entienda y comprenda que con solo la Biblia no necesita nada más. Yo soy escritor. He escrito hasta ahora 4 libros y estoy a punto de sacar mi 5º libro. Pero honestamente ustedes no tienen que comprar esos libros. Ustedes tienen la Biblia, con eso es más que suficiente. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Dice, su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por medio de el conocimiento de aquel que nos llamó a su propia gloria y excelencia. Mediante ellas nos han sido dadas preciosas y grandiosas promesas para que por ellas podamos ser partícipes de la naturaleza divina después de haber huido de la corrupción que hay en el mundo vivido en las bajas pasiones. Señoras y señores, si tenemos otra autoridad, estamos viendo otro evangelio. Si estamos buscando otra autoridad diferente a la Biblia, estamos viviendo bajas pasiones, como diría el apóstol Pedro. Déjenme darle 2 datos más teológicos. Voy a intentar adelantar porque ya se me está alargando demasiado el vídeo. Tenemos la exégesis. ¿Qué es la exégesis? Yo lo voy a tratar de explicar coloquialmente. Mire, la exégesis es lo siguiente. La exégesis es, la Biblia se explica a ella misma. La Biblia se revela a ella misma. La Biblia trae luz sobre cualquier pasaje con ella misma. Y la exégesis la tenemos en nuestras manos. Y el segundo punto primordial que se nos olvida es uno de los lemas que yo más recalco y en los que más hago hincapié. Tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. Tenemos la mente de Cristo.
Por favor, tenemos la mente de Cristo. No necesitamos otra autoridad que no sea la que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Reflexionemos estos 3 puntos acerca de la autoridad que le damos a la Biblia sobre solo Escritura. ¿Consideramos que la Biblia es suficiente para nuestras vidas o necesitamos de una tercera persona que nos dé autoridad a las vidas? ¿Cuáles son las dudas que no nos permiten declarar con firmeza que solo necesitamos a la Biblia como luz, como guía y autoridad para nuestras vidas? La tercera pregunta reflexiva es: ¿cuánto tiempo estamos invirtiendo en amar la Biblia para que Dios se revele a través de ella y para que nuestras vidas sean afianzadas en este grandioso amor? Siguiente punto dentro de los 9 puntos esenciales: la deidad de Jesús. Miren, ríos de tinta se han derramado para intentar explicar esta situación. Les llevó casi 6 siglos a la iglesia primitiva resolver si Jesús era Dios o no era Dios. Así de claro. Gracias al concilio, ya se lo voy a decir, de Calcedonia, wow, por fin, en Calcedonia resolvieron lo que la propia Biblia había dicho. Lo digo con un poco de sarcasmo, porque es verdad, no tenían ellos necesidad, simplemente era cuestión de fe, de comprenderlo. Por lo tanto, déjenme darles muestras de cómo era de fácil, por así decirlo, aceptar que Jesús de Nazaret es el propio Dios. Pero para ello, aunque no le gusten a muchas personas, es necesaria la helenización del cristianismo. Es una intromisión, sí, pero necesaria para poderlo entender. Todas las cartas jónicas, el apóstol Juan escribió el Evangelio de Juan, Juan 1, Juan 2, Juan 3 y el Apocalipsis. Eso teológicamente se llaman las cartas jónicas. Utilizó el helenismo. ¿Por qué? Porque él estaba transmitiendo esta información a la iglesia de habla griega y de conceptualización griega. Por lo tanto, permítanme leerles Juan 1, 1 al 4. Dice: en el principio ya existía el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas y sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Miren, para poder entender bien este trabalenguas que creó aquí el apóstol Juan dentro de la helenización de su carta, pasa por solucionarlo de la siguiente manera: donde diga verbo, pongamos la palabra Jesús. Ya está. Si hacemos eso, ya verán cómo se desglosa de fácil este capítulo. Miren, dice así: en el principio ya existía Jesús, y Jesús estaba con Dios, y Jesús era Dios. Jesús estaba con Dios en el principio. Por medio de Jesús todas las cosas fueron creadas. Sin Jesús nada de lo creado llegó a existir. En Jesús estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. ¿Vale? Es muy fácil, por así decirlo, cuando estás dispuesto con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser, entender que Jesús de Nazaret es el propio Dios. Es un manual de error considerar que Jesús no es Dios mismo, porque entonces estaríamos negando la Trinidad. Así de claro, si negamos a Jesús como deidad, no hay necesidad de considerar la Trinidad. Ahora bien, para poder entender que Jesús es la verdad y Jesús es Dios mismo, tenemos que hacer exégesis. ¿Se acuerdan lo que les dije? Exégesis es que la Biblia se revela a ella misma. La Biblia se muestra a ella misma. Y lo primero que tenemos que entender es
cuando en Daniel nos va a presentar un personaje muy precioso. Dice, Daniel 7, 9 al 13, dice, estuve mirando hasta que fueron puestos los tronos y se sentó el anciano de días. Wow. El anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas de este fuego ardiente. Aquí, Daniel nos está hablando de un personaje muy especial, el anciano de días. Pero cuidado, ¿se acuerdan? Les dije, vamos a ir a través de la Biblia. ¿Dónde vamos a volver a encontrar el anciano de días? En Apocalipsis, ¿sí? Miren lo que dice Apocalipsis. Esta es la revelación de Jesucristo. Yo, Juan, escribo de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos ama y cuya sangre nos ha librado de nuestros pecados. Déjenme adelantarme un poquito. Dice, en medio de los candelabros estaba alguien semejante como el Hijo del Hombre, vestido con una túnica blanca que le llegaba hasta los pies y ceñidos con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía blanca como la lana, como la nieve, sus ojos resplandecían como llamas de fuego. Aquí, Apocalipsis 1 nos está hablando lo mismo que Daniel. Por eso les estoy diciendo, estamos hablando de la deidad de Jesús, pero es que la Biblia se revela a ella misma. No hay que ir a buscar un teólogo específico, no hay que buscar, hay que amar la Biblia para entender y comprender lo que ella dice. Así que, una vez que entendemos que Jesús es el propio Dios, es decir, el anciano de días, ahí ya va a tomar sentido el texto mitológico que está en Génesis 1. Miren, ahora estamos hablando del personaje anciano de días. Es preciosa esa expresión. Y dice Génesis 1 del 1 al 5. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos y las nieblas cubrían el abismo. Y el Espíritu de Dios venía sobre las aguas, en la superficie de las aguas. Y dijo Dios, exista la luz, y la luz llegó a existir. Y Dios consideró que era buena y la separó de las tinieblas. Aquí, versículo 5. A la luz la llamó días y a la tiniebla le llamó noche. ¿Cuándo sucedió la creación? No tenemos ni idea. Científicamente hablan de miles de millones de años. Pero es que cuando se creó el día, Jesús ya era un anciano. Jesús ya tenía sabiduría. Ya iba con su pelo blanco. Ya iba con un conocimiento y una sabiduría increíble. ¿Por qué? Porque Jesús es el propio Dios. Por último, para entender la deidad de Jesús, para los que la niegan, miren, el negar la deidad de Jesús nos deja sin fundamento. ¿Por qué? Porque si decimos que Jesús no es Dios, Él no pudo haber resucitado. Y el cristianismo se fundamenta en la resurrección de Jesús. Así que pongamos mucho cuidado cuando tengamos dudas acerca de si Jesús es Dios o no. Analicemos estas 3 preguntas reflexivas acerca de la deidad de Jesús. ¿Qué es lo que nos cuesta de aceptar de la deidad de Jesús? ¿Por qué, si aceptamos la Trinidad, nos cuesta aceptar la deidad de Jesús? Y por último, hemos considerado que si negamos la deidad de Jesús, negamos la esencia misma del cristianismo. Último punto por hoy. La Santa Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, coeternos, pero un único Dios. Una vez más, muchísimo se ha escrito acerca de la Santísima Trinidad e intentar explicarla. Y es más, los 10-15 minutos que me pueda yo gastar en intentar explicar la Santísima Trinidad no dará pie ni es suficiente para comprender este mensaje. Por lo que seguiremos hablando acerca de la Santísima Trinidad. Porque entender la Santísima Trinidad es un acto que solamente va a suceder por la relación
intensa que tengamos con Dios el Padre. Así que si no queremos invertir en nuestra relación íntima y personal con Dios, muy difícil será el hecho de entender la Santísima Trinidad. Dios es un Dios y es Dios verdadero. Y el problema surge porque queremos traer la soberanía de Dios, la autonomía de Dios, el poder de Dios a nuestro raciocinio. Ahí surge el problema. Pero no puede ser, porque Dios es soberano y Él verá cómo actúa. Y es más, miren, antes de comenzar a hablar acerca de cada uno de los puntos, voy a hacer ya muy breve y muy rápido en este momento, es que Dios se revela de acuerdo a la relación que tengamos con Él. Miren, Dios se reveló de una manera a Adán, y se reveló de una manera muy diferente a Noé, y se reveló muy diferente a Abraham, y así podemos seguir, pasar por cada uno de los jueces, podemos pasar por cada uno de los profetas, podemos pasar por cada uno de los apóstoles hasta llegar a cada uno de nosotros. ¿O ustedes creen que Dios se le revela a mi esposa igual que se me revela a mí? No. Así que dependerá mucho de nuestra relación con Dios. Dios el Padre, miren, esta es una de las expresiones más hermosas y preciosas de la personalidad de Dios. ¿Por qué? Porque es justamente la más enigmática de las tres. Dice que nadie ha visto a Dios. La Biblia dice nadie ha visto a Dios. Y que si alguien lo pretende ver, Juan 6:46 dice, ya que nadie ha visto al Padre, nadie lo ha visto. Después dice en Éxodo 33:23 que el único que le ha visto la espalda a Dios es Moisés, pero en el 20 dice que cualquiera que lo vea no va a vivir, que se va a morir. ¿Por qué? Porque Dios el Padre es enigmático, porque Dios el Padre no se revela, Dios el Padre no se muestra. Es muy curioso, pero es hermoso amar esta parte también de Dios. Dice que Dios el Padre estuvo presente igual que Dios el Hijo y que Dios el Espíritu Santo en el Génesis. Y lo acabamos de leer, Génesis 1:1. En el principio creó Dios. ¿Qué Dios? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Creó los cielos y la tierra. Pero también en Apocalipsis 1:6 leemos que el apóstol Juan dice, nos hizo a nosotros un reino de reyes y sacerdotes para su Dios y Padre. Está hablando del Padre Celestial. Ahora hablemos de Dios el Hijo. Miren, aquí tendría yo que traer todo el Nuevo Testamento y empezarlo a explicar, pero evidentemente ni hay tiempo ni hay la manera para poderlo volcar. Todo el Nuevo Testamento, pero también el Antiguo Testamento, habla de Jesús. Para ello quiero referirme a 6 teofanías que existen en el Antiguo Testamento, porque se da por sentado que en el Nuevo Testamento ya están las suficientes teofanías. Entonces, la primera teofanía, Dios visita a Abraham, le da la promesa de la bendición de su hijo Isaac y habla con él después de comerse un asado acerca de Sodoma y Gomorra. Esto está en Génesis 18, 20, 21, Génesis 18, 7 al 8 y Génesis 1 del 1 al 3. Dios visita a Jacob, el hijo de Isaac. Cuando lo visita, Dios el Hijo visita a Jacob. Quiero devolverme un segundito a lo anterior cuando Jesús visita a Abraham. Y entonces el Señor le dijo a Abraham, el clamor de Sodoma y Gomorra ya resulta insoportable y su pecado es gravísimo, por eso bajaré a ver si realmente sus acciones son tales como el clamor contra ella me lo indican y así hacerlo saber. Miren, Jesús de Nazaret se preocupa. Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, que es Dios mismo, se preocupa por saber de nosotros. Y como el Padre Celestial es enigmático, es la figura que no podemos observar, la figura del Hijo, la personalidad del Hijo es la que podemos y es la que nos observa constantemente. Vuelvo ahora sí a la visita de Jacob. Jacob acaba de pelearse con su suegro a nivel familiar y a nivel laboral.
se había peleado muchísimos años anterior con su hermano Esaú. Pero justo cuando se va a encontrar con Esaú, primero tiene un grandioso encuentro con Dios el Hijo. Y es tan intenso este encuentro, violento aparentemente, que Jacob cambia de personalidad, cambia de nombre y recibe la plena bendición. Jacob dejará de ser el tramposo, que eso significa su nombre, a llamarse Israel. ¿Por qué? Porque contendió contra Dios y contra la humanidad y ganó. Y esto lo podemos ver en Génesis 32, 24 al 30. Cuando llega y le dice, quedándose solo, entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Verso 26, entonces el hombre le dijo, suéltame porque ya va para amanecer. Y él dijo, no, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, ¿cómo te llamas tú? Jacob, pues ahora ya te llamarás Israel. Es hermoso, los invito a leer Génesis 32. Más adelante, siguiendo el relato bíblico, también hubo una teofanía para Moisés. ¿Recuerdan que Moisés cuando recibió el decálogo, él estuvo constantemente en el monte Sinaí hablando cara a cara con Dios? Pero recuerdan que también anteriormente en Éxodo les dije, nadie puede ver a Dios, el Padre, y seguir vivo. Entonces aquí es donde tenemos que pensar, si no vio a Dios el Padre, pero habló con Dios cara a cara, ¿con qué? ¿Con qué personalidad fue la que vio? Con la que se vio en este caso, ¿no? Y vamos a ver de que en Éxodo 33, 11 nos dice claramente que él hablaba cara a cara con Dios Hijo. Ahora, vámonos al siguiente personaje, Josué. Josué es el que hereda el pueblo después de que han recorrido toda la parte del desierto y hereda o dirige el pueblo después de la muerte de Moisés. Antes de tomar la tierra prometida, Josué tiene una bella y preciosa teofanía. Déjenme leérsela, esta sí se la voy a leer completa. Dice Josué 5, 13, 15. Y se la voy a leer completa es porque es demasiado impresionante para mí. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él con una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Escuchen la respuesta tan extraordinaria por parte de Dios el Hijo. Dice, no, mas como el príncipe de los ejércitos de Dios he venido ahora. Entonces Josué, postrándose en tierra, lo adoró y él le dio las explicaciones de lo que tenía que hacer para la guerra. Quinto personaje que sufrió una teofanía, Gedeón. Gedeón, estábamos ya en la época de los jueces. Israel era un desastre, estaba en la tierra prometida y constantemente dejaba de creer en Dios y creía en Dios. Y llegó un día Dios y le dijo, en este caso Dios el Hijo, y le dijo a Gedeón, a ti te he escogido para que liberes al pueblo. Lo encontramos en Jueces 6, 14 y 16. Dice, y el Señor lo encaró y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián, porque yo, Dios, soy el que te envío. Por último, una preciosa teofanía, Daniel en el horno. Todos conocemos la historia, Nabucodonosor es el rey, captura a estos muchachos, se los lleva a vivir a Babilonia y ellos no quieren adorar la imagen de Nabucodonosor. Nabucodonosor los manda al fuego, al horno de fuego, y en medio de aquella situación, Nabucodonosor es el que comprueba la teofanía. Mire, dice Daniel 3, 24 y 25. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y le dijo a sus consejeros, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí, veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es como un hijo de los dioses. Es impresionante ver esta teofanía tan preciosa. Por último, vamos a hablar del Espíritu Santo.
Miren, no hay nada más hermoso y nada más precioso que poder hablar de Dios Espíritu Santo. El libro de los Hechos de los Apóstoles para mí es un libro mal titulado. Yo comprendo que debería llamarse el hecho o los hechos del Espíritu Santo a través del Espíritu Santo. Una vez más, llegar y decir todo el Nuevo Testamento es hablar del Espíritu Santo. Pero me gustaría tan solo traer 3 apuntes de cuando se hace realidad Dios Espíritu Santo por medio de la Biblia. El primero de ellos es cuando tenemos la oportunidad de hablar, estudiar, escuchar y meditar en los salmos. Son muchísimos los salmos de David en los que él reconoce el ángel de Jehová. Cuando estamos hablando de el ángel de Jehová en cualquier parte de las escrituras del Antiguo Testamento, estamos hablando de Dios Espíritu Santo. Y déjenme traerles tan solo el Salmo 34:7 que dice: el ángel de Dios acampa alrededor de todos aquellos que le temen y le defienden. La segunda enseñanza quiero darla es justamente acerca de Dios Espíritu Santo. Es cuando el Espíritu Santo llega a nosotros. Es por medio del Pentecostés. Está en Hechos 2, 1 al 4. Los apóstoles habían pasado la persecución y ahora estaban unánimes, buscando, clamando. Y el Ruaj de Dios una vez más llegó por medio de lenguas de fuego y les dio señales por medio de hablar en lenguas. Esto lo vemos, vuelvo digo, en Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido con una violenta ráfaga de fuego que llenó toda la casa donde estaban todos reunidos. Y el último punto que quiero hablar acerca de Dios Espíritu Santo, lo encontramos justamente cuando Cornelio, que era un centurión romano, fue lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Y por qué quiero traer este ejemplo? Miren, porque hay mucha gente que cree que el cristianismo es exclusivo de él. Y permítame decir que no. Cuando Dios se propone tocar a una familia, la va a tocar. No te va a pedir permiso a ti, ni me va a pedir permiso a mí. Cornelio era una persona desagradable para la comunidad judía y también para la comunidad cristiana, pero Cornelio era un devoto de Dios. Mire, dice: vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento llamada La Italiana. Él y toda su familia eran devotas y temerosas de Dios. Él y toda su familia. Estamos hablando de mujeres, niños, esclavos. Él tenía como centurión, él tenía más soldados a su cargo. Entonces todas estas personas fueron influenciadas porque claramente dice el versículo 3, un día como a las 3 de la tarde, Hechos 10 del 1 al 5, el versículo 3 dice: un día como a las 3 de la tarde tuvo una visión y vio claramente, ¿quién? Al ángel de Dios, a Dios Espíritu Santo, que se le acercaba y le decía: Cornelio, ¿qué quieres?, le preguntó Cornelio. Fíjate bien. Y la trama sigue. Miren, es hermoso lo que podemos estar hablando y podemos estarnos entreteniendo en debatir si es verdad o no es verdad la Trinidad, si la queremos entender o no la queremos entender. Pero no es nuestra función. Nuestra función es tener fe. Fe que todo lo que estamos hablando es verdad. Fe en entender que Dios Espíritu Santo es lo que se manifiesta en nosotros cuando aceptamos que tenemos la mente de Cristo actuando en nosotros. Por eso, quiero ir terminando con estas 3 preguntas reflexivas. A pesar de no entender claramente el concepto de Dios, el Espíritu Santo, ¿aceptamos que Él es la tercera persona de la Trinidad? La siguiente pregunta reflexiva es: ¿cuáles son las barreras espirituales que tenemos que romper para entender y comprender claramente la esencia de Dios Padre en cada uno de nosotros? Y la última es: si tenemos problemas de aceptación sobre la Trinidad, ¿estamos dispuestos a romper esas barreras para penetrar aún más en nuestra relación con Dios el Padre, para poder entender y comprender que su perfecta soberanía le permite manifestarse o bien como Dios Padre, o bien como Dios Hijo, o bien como Dios Espíritu Santo?
Quiero terminar este momento invitando al grupo Real Adoración y la canción Poderoso Dios. Que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor. Sea la gloria, sea la honra y sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor y sea la gloria y sea la honra y sea el dominio por los siglos de los siglos. Y poderoso Dios, y poderoso Dios.
obstáculos en nuestras vidas, problemas, circunstancias, enfermedades, que a veces, Señor, a través de esos problemas, a través de esas tormentas que trae la vida, Señor, podemos pensar que tú no estás ahí. A veces pienso, ¿cómo era posible que esos discípulos en la barca se sentían solos? Sentían que iban a perder todo, pero aún tú estabas en esa barca, Señor. A veces cuando pasamos por problemas y circunstancias, somos iguales, Señor, a esos discípulos, donde pensamos que tú estás lejos, que tú no eres poderoso para controlar el problema. Pero cuando volvemos a tu palabra, cuando volvemos, Señor, a buscarte una vez más, podemos ver claramente que tú siempre estabas ahí, Señor, que tú eres poderoso, que nada te toma de sorpresa, Señor, que tú eres un Dios soberano, que tienes el universo en tus manos. Y es, Señor, en esa soberanía que nosotros podemos descansar, y es en ese poder que nosotros podemos levantar nuestras manos y decir: Señor, no hay nadie como tú. Tú eres poderoso, tú eres justo. Y entender, Señor, que aún la muerte no te pudo vencer. Entendiendo, Señor, que si aún nosotros experimentemos, Señor, la muerte, estando en ti, nada nos puede, Señor, destruir. Nada nos puede separar de tu gran amor, porque a través de ti, Jesús, a través de ese sacrificio en la cruz, hoy tenemos vida y vida eterna. Por eso tú eres poderoso, Señor. Por eso tú eres poderoso. Y podemos ahora poner nuestra mirada en ti, no en la tormenta, no en las circunstancias, no en el problema, sino en ti, Jesús. Tú eres poderoso, tú serás poderoso, tú, Señor, eres poderoso. Vamos a cantar una vez más y decir: poderoso Dios. Díselo a Él. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, tu alma clama por ti. Poderoso, poderoso. Poderoso Dios, y poderoso Dios, y poderoso Dios, mi alma clama por ti. Díselo. Y poderoso Dios, y poderoso Dios, y poderoso Dios, mi alma clama por ti. Y poderoso Dios. Así es, Señor. Tú eres poderoso. Y es lo que queremos manifestar desde aquí, desde la comunidad cristiana de amor de Yorkshire. Seas bienvenido cuando quieras a mi casa para que hagamos esta transmisión juntos. Compártela y déjame despedirme brevemente con una oración. Padre Celestial, tú has hablado claro de qué es lo que quieres que entendamos sobre las bases mínimas del cristianismo. Tú has dicho que tú eres Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aunque no podamos traerlo a nuestra razón, esto es verdad. Tú has hablado, Señor, de que Jesús
eres tú mismo. Y por eso te exaltamos. Y por último, Señor, tú has hablado que tu palabra es real, que tu palabra es auténtica. Y por eso creemos que solo necesitamos la autoridad de tu palabra para vivir en ti. Te lo decimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Nos vemos en el próximo video.